Buenas, Mauri, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Vale? Bien, lo más bien. Me alegro. Bueno, esta semana nos toca un video un poco particular en aras, digamos, por lo que tiene que ver la fecha, la significación del 27 de junio en nuestro país, ¿verdad? En el Uruguay. Hacen 49, digamos, este lunes se cumplen 49 años del golpe de Estado y la huelga general que se decreta, digamos, automáticamente. Ahora vamos a ir un poco desarrollando algunos aspectos de este fenómeno. Pero como a modo de brevísima introducción, algunos elementos que queremos colocar como reconstrucción comunista a 49 años de este hecho histórico que dan para seguir analizando, seguir reflexionando y también tomar las enseñanzas, ¿verdad?, por las que pasó la clase obrera uruguaya para poder plantear una perspectiva de lucha y de triunfo hacia el futuro, ¿verdad? Porque esperamos que no sea la primera huelga general ni la única huelga general que se desarrolla en nuestro país. Entonces, primero reivindicar esta herramienta, ¿verdad? Justamente como con su potencialidad para la clase obrera y para la lucha obrera. Y no solo a nivel sindical, esto también lo vamos a desarrollar. No fue una lucha que se haya dado únicamente en los sindicatos, puertas cerradas de las fábricas y los lugares, sino que fue una lucha realmente, una huelga realmente metida, ¿verdad? En la clase obrera, en todos los rincones. Hubo lugares donde explícitamente hubo un sostén fuerte de los barrios y del tejido social y barrial, sobre todo en aquellos barrios, obviamente, más entendidos, o mejor dicho, más populares, es decir, donde vivían la mayor cantidad de trabajadores en Montevideo, pero también fue una lucha que se extendió obviamente a lo largo y ancho del país, que naturalmente por lo que es nuestra estructura de país tuvo la fuerza mayoritaria en la capital, pero que trascendió, ¿verdad? Esto que decíamos, la importancia que tuvieron los barrios, los tejidos sociales, ¿verdad? Organizaciones barriales de todo tipo, no solo a nivel de organizaciones de barrio como movimientos barriales, pero también club de baby fútbol, es decir, un montón de organizaciones que se dan los trabajadores, que se dieron los trabajadores en ese momento y que fueron sostén de esta huelga. Como decíamos, fue una huelga que se decretó, digamos, empezó automáticamente porque los trabajadores organizados ya habían resuelto años antes que ante un decreto, digamos, de disolución de las cámaras o de un intento de golpe de Estado en nuestro país, la respuesta de la clase obrera organizada sería la huelga general. Eso fue, digamos, lo que dio inicio y luego iremos un poquito desarrollando aquí. Ahora, Mauri, te voy a dar el paso para que expliques también un poco el contexto, pero también nosotros reivindicar no solo la huelga general como una herramienta válida de lucha en ese momento y hoy también, sino también como un hito, tal vez el hito de mayor significación, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la lucha de clases en nuestro país. Un hito que demostró la potencialidad de la clase obrera y también sus limitaciones, o mejor dicho, las limitaciones de la conducción, de las ciertas limitaciones planteadas en los distintos modelos de conducción que se llevaban adelante en la huelga. Entonces, sobre eso también vamos a ir. Y también entenderlo como un elemento, digamos, de estoica resistencia y de lucha, digamos, de importante lucha y de importante respuesta que se dio la clase obrera en nuestro país, no solo a nivel barrial, no solo a nivel sindical, como dijimos, sino también barrial y social, frente a un atentado, como fue el golpe de Estado en nuestro país, un atentado a todos los derechos civiles, ¿verdad? Este, de nuevo, ahora vamos a desarrollarlo mejor para entender que digamos, golpe de Estado también representó un vehículo que necesitaba la clase dominante para poder seguir extrayendo mayor plusvalía de los trabajadores. Pero la respuesta organizada de los trabajadores en nuestro país fue la huelga general y por eso también la reivindicamos. Ahora sí, Mauri, después de esta no tan corta introducción, te doy la palabra. No, excelente, vale, bastante clara y contundente la introducción para poder meternos un poco en el tema de la huelga general, que para nosotros tiene una gran importancia,
porque para nosotros la huelga general no es un hecho del pasado, sino que tiene plena vigencia como herramienta de lucha de la clase trabajadora para dirimir sus conflictos con la burguesía. Sin lugar a dudas, la huelga general representa la acción de mayor relevancia de la historia de la lucha de clases en el Uruguay. Para nosotros la huelga general fue la respuesta que dio el movimiento obrero organizado ante el golpe de Estado y ante la instauración de una dictadura fascista, donde la burguesía recurrió al brazo armado del Estado como elemento de opresión de una clase sobre otra, al servicio de los intereses de las clases dominantes, de la burguesía. Donde instauró un modelo económico en base a una forma de dominación a través del terror, en base al encarcelamiento, a la tortura y a la muerte de cientos de militantes de la clase obrera que decidieron enfrentar el avance del capital en esta lucha encarnizada, que enfrentaron el empeoramiento de sus condiciones de vida, de sus condiciones materiales. Por eso la huelga general, como respuesta al golpe de Estado, fue el hecho de mayor tensión y de mayor agudización de las contradicciones de clase en la historia de nuestro país, en la historia del Uruguay. Cuando hablamos un poco del contexto, para marcarnos en el contexto en el cual se da la huelga general en el año 1973 como respuesta al golpe de Estado, tenemos que retrotraernos un poco y ver los distintos aspectos que se habían desarrollado previamente en cuanto a lo económico, político y social para entender la magnitud y la dimensión de esta respuesta. Previo al golpe de Estado, durante finales de la década del 50, podríamos decir, durante toda la década del 60, la clase trabajadora en nuestro país veía un avance constante en el empeoramiento de sus condiciones de vida. El modelo económico de sustitución de importaciones que había primado desde la década de 1920 hasta la década del 50 comenzaba su declive, producto de la reestructuración económica de las potencias imperialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo que había generado la industrialización en nuestro país, el modelo de sustitución de importaciones, generando mano de obra que aportaba valor agregado a la producción en el Uruguay, empezaba a decaer, al igual que las exportaciones de materias primas que también empezaban a reducirse. Estos impactos económicos vieron una agudización en el ajuste que imponía la burguesía industrial y la del agro sobre la clase obrera para no ver disminuida su tasa de ganancia. Esto también sumado a las políticas de supeditación a los organismos de crédito internacionales, producto de la baja producto de que bajaba, se reducía la inversión extranjera directa, se expresó en rebajas salariales al conjunto de los trabajadores, en aumento de los precios de consumo diario y, en definitiva, en el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Sin lugar a dudas, vemos los distintos sucesos y se reflejan actualmente con la realidad. Como lo venimos mencionando siempre en videos anteriores también, cualquier parecido con la realidad, pero también sumado a la influencia de las experiencias revolucionarias en el continente, esto incidió directamente en este proceso también. ¿Por qué influyó directamente? Esto lo hablamos en las luchas de las distintas organizaciones que buscaban transformar la realidad a través de la lucha armada, lo cual nuestro país también tuvo un reflejo, por ejemplo, a través de expresiones como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros o de expresiones armadas de distintos organismos como era el OPR-33 a través brazo armado de la Federación Anarquista del Uruguay. Sumado al creciente aumento de los niveles de conciencia de la clase obrera, esto pasaba a transformarse la clase obrera de clase en sí a clase para sí, adquiriendo una comprensión política de que las luchas económicas, del empeoramiento de sus condiciones de vida, tenían como raíz la explotación capitalista, y que solo superando el modo de producción capitalista podrían terminar con sus penurias. Dentro de este contexto, también cabe mencionar el proceso de unificación sindical, que es un proceso del cual nosotros queremos hacer mención, que nos parece bastante importante nombrarlo, ya que el movimiento sindical se encontraba dividido en varias centrales sindicales que respondían a distintas corrientes ideológicas. Justamente a partir de la década del 60, particularmente en el año 1964, se empieza a gestar un proceso de unificación sindical, el cual confluyó con la creación de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, que fue un proceso que sintetizó la necesidad de unificar las luchas sindicales en una única herramienta, de manera de enfrentar a las clases dominantes con mayor fuerza y empezar a obtener conquistas que revirtieran el proceso de empeoramiento en cuanto a las condiciones de vida de la clase obrera y que se planteara también
como horizonte la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, como así lo refleja en el Estatuto de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, su artículo número 2. Pero justamente no solamente el movimiento sindical dio un salto en calidad en cuanto a sus niveles de organización y unificación, también la agudización de las medidas de lucha para enfrentar el ajuste de las políticas desarrolladas por la burguesía que ajustaban a la clase obrera, también tuvo expresiones en distintas partes del movimiento obrero organizado y en distintos movimientos políticos, con lo cual se vio reflejado, por ejemplo, con el Congreso del Pueblo, que tuvo lugar en la década del 60, lo cual sintetizó la elaboración de un programa propio de la clase obrera como respuesta ante las crisis económicas que afectaban a las condiciones de vida de los trabajadores. Entre estas medidas podemos mencionar algunas que adoptó este programa, como por ejemplo la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la necesidad de llevar adelante una reforma agraria, entre otras varias que podríamos mencionar como parte de este contexto histórico previo a la huelga general. Y ante estos niveles de organización de los trabajadores, las clases dominantes empiezan a responder con mayores niveles represivos. Lo vemos particularmente reflejado en un periodo de gobierno que va desde 1967, si no me equivoco, hasta 1972, que es cuando está en el gobierno Jorge Pacheco Areco, el representante más directo de las clases dominantes, constituyendo un gabinete ministerial directamente con representantes de la burguesía industrial y del agro, con sus características más conservadoras y más rancias. Esto lo que generó fue un incremento en cuanto a la represión contra las distintas expresiones populares. En estos años asesinan a varios militantes sindicales, estudiantiles y sociales, y justamente este proceso se sintetiza con las preguntas de seguridad que se vienen desarrollando, pero se sintetiza con el golpe de Estado, la disolución de cámaras que se da en el año 1973, el día 27 de junio, cuando el presidente que estaba en funciones en aquel momento, que era Juan María Bordaberry, resuelve disolver las cámaras y justamente entregarle a las Fuerzas Armadas el control del Estado, que eso podemos desarrollar un poquito más ahí, es un proceso más complejo, pero para mencionar la forma de contexto histórico, y ahí ya te paso un poquito a vos, Vale, para que sigas, para no ir aburriendo. Sí, esto último que decías, para ya digamos, como poner históricamente el comienzo, digamos, el golpe de Estado como tal y todo lo que se desarrolla después, pero está bueno mencionarlo porque cuando uno va un poquito, cuando pones la lupa un poco en esos últimos meses del año 73, se puede ver cómo hay como ciertas poses y ciertas, digamos, cuestiones que hasta en algún punto fueron simbólicas, ¿verdad? Que sucedieron y que cuando uno pasa raya digamos, y lo analizás a la luz de los hechos, te das cuenta que en definitiva no hay tales poses cuando en algún momento el capital es el que digamos, se impone y lleva adelante a través de sus representantes directos o de sus títeres en el gobierno que digamos, de turno, sea en definitiva el que se impone, ¿verdad? Y acá, ¿por qué voy con esto? Porque en el año 73, un poquito antes de decretarse el golpe de Estado, en febrero, ya se da lo que se conoce digamos, en la literatura como el pregolpe de Estado o algo del estilo, que tiene que ver con unos comunicados que salen de un sector de las Fuerzas Armadas, esto es importante también mencionarlo, que son conocidos, ay, perdón que se me está moviendo la cámara, son conocidos como los comunicados 4 y 7, que son comunicados de alto contenido demagógico, ¿no? Cuando uno los mira, obviamente, a la luz de la historia, pero ya a la luz de la composición desde donde salen, ¿verdad? Que es justamente de las Fuerzas Armadas, del aparato represivo que tiene el Estado burgués. Pero lamentablemente en ese momento alguna gente confundida no lo tomaba como de quién venía, sino que lo tomaba como comunicados que recogían algunos anhelos del pueblo organizado, porque planteaban algunas de estas cosas que vos mencionabas como parte del programa del Congreso del Pueblo, la necesaria reforma agraria,
la necesaria estatización de la banca, entre otros elementos, algunos, ¿verdad? Entonces ahí se dio una discusión a nivel de lo que era el movimiento social, político y demás, en cuanto a que algunos sectores apoyaban y veían cierta luz de esperanza en esta facción de las Fuerzas Armadas, incluso se le llamaba hasta la sección reformista, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. Bueno, la realidad, ¿y por qué decimos esto? En concreto, el Partido Comunista del Uruguay llegó a reivindicar, ¿verdad?, y apoyar estos comunicados de esta sección de las Fuerzas Armadas, lo cual genera debate hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero, digamos, volviendo un segundo, si nosotros vemos la composición, obviamente, de las Fuerzas Armadas como aparato represivo de un Estado burgués, ningún comunista que se jacte de tal podría apoyar semejante comunicado, por más que diga que es necesario que se haga la revolución en el Uruguay. O sea, no tiene lógica, digamos, desde el punto de vista de la lucha de clases. Pero bueno, obviamente sí tiene cierta lógica en cuanto a lo que es el revisionismo o el oportunismo que representan estas corrientes. Pero bueno, pasando un poco de eso para adelante, se da esa situación en febrero, y luego cuando Bordaberry decreta la disolución de las cámaras en la madrugada del 27 de junio, justamente lo hace luego de una reunión donde él convoca a los jefes de las 3 Fuerzas Armadas, o sea, de todas las Fuerzas Armadas, digamos, se sientan en la misma mesa y definen cómo va a ser el traspaso de mando, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es, volviendo a lo que decía hace un ratito, donde se ve cuando uno pasa raya cuáles son los intereses de clase reales, porque no existe tal facción reformista de las Fuerzas Armadas, o no existe dentro del aparato armado del Estado una esperanza de cambio ni desde adentro ni desde la verdad. Es como una lógica que no tiene demasiado asidero ni en la historia ni en la teoría tampoco, ¿no? Pero bueno, queríamos mencionar esto como un hecho no menor en la historia de este proceso, ¿verdad? Luego, cuando Bordaberry decreta la disolución de las cámaras, como mencionábamos, dado que era una resolución que ya tenía el movimiento obrero uruguayo, se decreta automáticamente, se plantea automáticamente la huelga general. Aquí hay algunas discusiones porque en realidad cuando la CNT emite el comunicado a la clase obrera y el pueblo uruguayo, no lo plantea hacia una huelga general, sino que queda como medio abierto. Luego, en la práctica, y esto es importante mencionarlo, los trabajadores uruguayos de todas las ramas que se adhirieron a esta convocatoria lo hicieron, digamos, en el apego a las resoluciones de la huelga general. Es decir, se tomó como una huelga general más allá de que las direcciones no lo hubieran decretado como tal. Esto también es algo, si se quiere, hasta simbólico o importante en el análisis. Y otra de las cuestiones que quería mencionar de esta convocatoria a ocupar las fábricas, a ocupar los lugares de trabajo, tiene que ver con que se plantea en ese mismo comunicado, donde también se puede, digamos, analizar y ver, también se puede ver el apego institucional que tenían las conducciones de ese momento. Como siempre, y como tú mencionabas, Mauri, no es que no había ni una sola tendencia ni un solo estilo de conducción. Había muchas, había varias y estaban en disputa constantemente. Las mayoritarias, que eran las que en definitiva se imponían, y también vale la pena aclarar que frente a un hecho como la disolución de las cámaras y el golpe de Estado, las distintas tendencias dejaron de lado sus diferencias concretas de momento y resolvieron actuar conjuntamente como debe ser, ¿verdad? Los trabajadores deben, digamos, contraponer un poder único, ¿verdad? No puede haber disputas internas cuando se está enfrentando a un enemigo de clase tan claro como era en ese caso. Pero sí es importante mencionar que igualmente quienes conducían la huelga sí planteaban un apego importante a la institucionalidad, porque incluso en ese mismo comunicado se hablaba, digamos, se planteaba de que se habían disuelto las cámaras, que eran caja de resonancia de los planteos populares y de reivindicaciones y anhelos de los trabajadores. Nosotros esta discusión muchas veces la planteamos y está bueno siempre, digamos, traerlo, que no quiere decir que en esos lugares, en concreto en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no puedan haber planteos o no puedan llevarse adelante leyes o reivindicaciones que sí tengan por objetivo un beneficio a los trabajadores.
El problema es que uno no puede depositar las esperanzas en eso, en tanto siempre cualquier tipo de victoria en ese lugar, en esas cámaras, va a ser un resultado de la fuerza que tengan los trabajadores organizados afuera. Nosotros ya hemos visto y ya lo vemos cotidianamente hasta el día de hoy, cómo cuestiones que se ganaron en las cámaras o cómo cuestiones que se ganaron en las urnas, luego, si no hay una fuerza real que de alguna manera se imponga sobre la clase dominante o sobre el capital o lo que sea, al siguiente gobierno, a la siguiente, digamos, a la siguiente posibilidad, los poderosos van a venir por eso y van a arrasar. Entonces, en definitiva, caracterizar de alguna manera que la organización, la conducción de la clase obrera, ya en ese momento, pero se puede decir que hasta el día de hoy, con ese apego a la institucionalidad, de cierta manera, nosotros planteamos, confunde a los trabajadores, ¿verdad? Siembra esperanzas donde luego no va a poder cosechar reales logros, ¿no? También quería mencionar eso porque muestra de alguna manera el carácter de la conducción, el carácter del revisionismo también en nuestro país, ¿no? Y de alguna manera muestra también ese apego institucional que hay en general en el Uruguay, ¿no? Nosotros votamos, siempre decimos lo mismo, votamos por todo y nos atenemos a la democracia como tal, simbólica, como todo. Y en realidad me parece que estas enseñanzas de la huelga general nos dejan por lo menos reflexionando qué tanto rinde apegarse a esos valores, ¿no? Cuando están viniendo por todo también. Sí, sin dudas. Pero además también mencionar, ¿no? Que este tipo de sucesos, en realidad, como es particularmente la huelga general, se dan en un escenario de organización y combatividad que iba creciendo de manera constante. Ya que justamente la clase obrera lo que hacía era resistir y plantarse junto a las medidas de ajuste que llevaba adelante la burguesía y las distintas expresiones del capital en nuestro país. Justamente la dictadura se instaura en realidad con la finalidad de poder garantizar la explotación de nuestro pueblo en un escenario económico que tendía como desfavorable y justamente lo que buscaba, lo que pretendía era desarticular el movimiento obrero, las distintas expresiones del movimiento popular. Justamente el inicio de la huelga general, que tuvo una duración de unos 15 días, para nosotros, como mencionábamos desde un principio, lo que refleja es, en primer lugar, nosotros de Reconstrucción Comunista reivindicamos plenamente la huelga general en nuestro país, como decíamos, como elemento, como hecho histórico, en realidad, que refleja el hecho de mayor relevancia en la historia de la lucha de clases en nuestro país. Pero justamente lo queremos también mencionar, también durante estos 15 días que duró la huelga general, que quedó demostrada la potencialidad de la clase obrera, como mencionaba Vale al principio del video. La potencialidad de la clase obrera en tanto sujeto histórico destinado a llevar adelante una transformación social, demostrando su potencialidad en primer lugar en cuanto a su número, ya que la mayoría somos trabajadores, y componen la inmensa mayoría del planeta los trabajadores, en cuanto al papel social que ocupamos los trabajadores en la producción, ya que sin la venta de nuestra fuerza de trabajo no hay producción posible, pero también en cuanto a la conciencia de clase en ese momento histórico, ya que el movimiento obrero en el Uruguay en ese entonces tomó conciencia de cuáles eran las raíces de sus condiciones de explotación, de cuál era el origen de su miseria, y de que solo el accionar organizado del conjunto de los trabajadores podía revertir esta situación. Por lo tanto, podemos hablar de que en ese momento también la clase obrera uruguaya tiene un pasaje de clase en sí a clase para sí, que es portadora de su propio proyecto político para llevar adelante una transformación social, de que entiende la naturaleza explotadora del sistema capitalista. A nuestro entender, desde nuestra humilde posición, entendemos que el fracaso de la huelga general, el debilitamiento de la misma, se da por algunas condiciones lógicas, en realidad, que son bastante entendibles. Una huelga general que dura 15 días en realidad, en determinado momento se genera un desgaste sobre la misma. Estamos hablando de que en 15 días ocuparon más de 700 centros de trabajo.
de que miles de puestos de trabajo fueron ocupados por cientos y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país, de que se paralizó la producción total del país durante 15 días, en los primeros días con una mayor concentración y mayor agudización, de que sectores enteros de trabajadores, empresas quedaron bajo control obrero. Hechos históricos para mencionar que son hitos que han marcado la huelga general en nuestro país es cuando se apagó justamente la llama en la refinería de La Teja en ANCAP, que la apagaron los trabajadores. Los trabajadores de UTE, no proporcionándole energía eléctrica a sectores, a centros productivos, centros operativos que no estuvieran bajo control obrero. Por mencionar elementos emblemáticos de la huelga general, como fue la FUNSA, una fábrica de nuestro país, donde justamente el conjunto de los trabajadores, con gran combatividad, uno de los sindicatos más combativos que tuvo la historia y el movimiento sindical en nuestro país, y particularmente cumplió un papel totalmente destacable en la huelga general, ocuparon decenas de veces, los venían a desalojar y volvían a ocupar, formaban barricadas, todo el barrio entero, el barrio Villa Española, apoyando a los trabajadores que estaban ocupando la fábrica, creando barricadas, no los podían desalojar, venían tanquetas, helicópteros, jeeps de los militares golpistas a desalojarlos, y los trabajadores continuaban resistiendo, y eso muestra también la articulación de todo el movimiento obrero organizado, de todo el campo social, de toda la clase trabajadora en su conjunto. Acá no era solamente el movimiento sindical que ocupaba y resistía, eran todos los trabajadores, eran barrios enteros que apoyaban a los trabajadores en su lucha, justamente para la huelga general como respuesta ante el empeoramiento de sus condiciones de vida, y como respuesta también ante el. Por eso es que para nosotros es mencionarlo, que es totalmente destacable el papel de la huelga general, pero justamente nosotros asumimos también un papel crítico acerca de la conducción de la misma, como mencionaba Vale. Y cabe plantearnos algunas interrogantes, ¿no? Que llaman a la reflexión, sobre algunos hechos que no se han mencionado, porque simplemente se menciona a la huelga general y un relato histórico de quienes condujeron la huelga general, que particularmente fue el Partido Comunista del Uruguay, quien conducía el movimiento obrero y particularmente el movimiento sindical en nuestro país en aquel entonces, y que justamente ha sido una valoración totalmente positiva acerca de la huelga general, de que había herido de muerte a la dictadura. Cabe preguntarse, ¿no? Cómo algo herido de muerte puede durar 12 años más, en realidad. Lo que es un poco irrisorio, ¿no? Planteárselo de esa forma. Nosotros nos preguntamos también, ¿por qué la huelga general no adquirió un carácter insurreccional? Si no estaban las condiciones dadas, si la clase obrera no había dejado de ser clase en sí a clase para sí, si no había elevado suficientemente los niveles de conciencia, entendiendo la naturaleza explotadora, y que estaba dispuesta a pelear, lo estaba. Eso que no le quepa ninguna duda a nadie, porque fueron los trabajadores organizados quienes resistieron, quienes llevaron adelante esta huelga. Cuando no se había convocado, el día mismo que se disuelven las cámaras, no se había mencionado la huelga general aún por parte de la conducción de la CNT, los trabajadores ya tenían asumido el papel que debían cumplir, que debían ocupar las fábricas, que debían ocupar los centros de trabajo, que debían llevar adelante la huelga general y paralizar la producción como respuesta al golpe de Estado. Porque esto no fue un proceso espontáneo ni que se gestó de un día para el otro. Era una respuesta que tenían asumida los trabajadores, que ante un golpe de Estado se ocupaban las fábricas y se llevaba adelante la huelga general y se paralizaba la producción. Esto se resolvió en el primer congreso de la CNT y años después los trabajadores lo tenían tan incorporado que así lo hicieron. Recién pocos días después la dirección de la CNT empieza a hablar de huelga general. Por eso, para nosotros caben algunas interrogantes para plantearnos, para hacer el debate al día de hoy, ¿no? También, ¿por qué justamente esta huelga no adquirió un pasaje insurreccional? Para nosotros, uno de los elementos que estuvo ausente fue la conducción de un partido auténticamente marxista-leninista, que condujera a la clase obrera a llevar adelante un proceso insurreccional que pudiera justamente derrotar a la dictadura fascista e instaurar justamente un proyecto social encaminado hacia el socialismo, derrotando las relaciones de producción capitalista. Tampoco lo planteamos como un interrogante. Nosotros no hacemos historia contrafáctica ni tenemos la bola de cristal de lo que pudo haber sucedido, lo planteamos con un interrogante, porque para nosotros el análisis de la historia tampoco, así como el análisis de la realidad, no se da de forma mecánica y es sumar factores y decir que pudo haber pasado una determinada cosa. Por eso lo planteamos como un interrogante y damos también respuesta al mismo.
Y sí también quedan otras dudas que, digamos, han desvelado, si se quiere, a generaciones de militantes que se han planteado las mismas interrogantes, ¿no? En el análisis de por qué la huelga no pudo trascender. Como decías vos, hay todo un relato oficial de lo heroico de la huelga, creo que eso no lo puede negar nadie. Ahora, respecto a su carácter en cuanto a haber ganado, haber herido de muerte a la dictadura o no, creo que ahí es donde están las mayores diferencias, ¿no? Se planteaba incluso ¿por qué no estaban acaso las condiciones dadas como para pasar al carácter insurreccional, palabra compleja, ¿estaban las condiciones o no estaban? Tal vez no estaban, o tal vez sí, pero faltó una conducción que se planteara esa perspectiva, ¿verdad? Después hay otras análisis que plantean, bueno, el Partido Comunista del Uruguay, con su supuesto aparato armado que estaba, digamos, que lo tenía armado ante, digamos, para cualquier situación de este estilo, ¿qué pasó? ¿Existía ese aparato? ¿No existía? ¿Hubo orden de que no se utilizara? Es decir, porque en definitiva, cuando nosotros decimos fueron las conducciones de la CNT los que frente al debilitamiento objetivo, por un lado, es real, hubo objetivamente un debilitamiento de la huelga en muchos lados, pero que eso vio su eco justamente en las conducciones, ¿no? Si los trabajadores vienen resistiendo, pero las conducciones llaman a no volver al lugar de trabajo o a esperar una nueva oportunidad para ocupar, como era la dirección cercano a los 14 días de huelga, también obviamente los trabajadores quedan un poco, o sea, si no hay una conducción correcta, llega un momento que la propia huelga se desvanece, eso es algo objetivo. Entonces creo que amerita la pregunta y que quede por lo menos como para análisis, bueno, ¿qué hubiera pasado o cómo se podría haber, digamos, llegado a más? ¿Estaban las condiciones para que el pueblo uruguayo tomara en sus manos su destino? Claramente dudas que nos quedan. Ahora, por lo pronto, lo que creo que está claro es que este método de conducción, de apego a la institucionalidad, ¿verdad? Porque en definitiva, si uno, de nuevo, pasa raya, lo que termina viendo es eso, ¿no? Hay un apego a la formalidad, a la institucionalidad, porque no se quiere ir más allá, o sea, no se va más allá de lo políticamente correcto o de lo que está bien visto desde la democracia burguesa. Entonces, al no traspasar ese límite, bueno, entonces en definitiva lo que hay es un apego a la institucionalidad burguesa. Tampoco es una institucionalidad abstracta, sino que es la misma que te está a vos en este caso y en ese momento histórico que te estaba, digamos, encarcelando, que te estaba bajando el salario, que te estaba torturando, o sea, etcétera. Entonces, claramente que amerita la reflexión y el planteo de si efectivamente no fue una derrota de ese estilo de conducción y si no necesita la clase obrera desarrollar un estilo de conducción o no, digamos, no es necesario, ¿verdad? Que un estilo de conducción se imponga a para poder proponernos objetivos a largo plazo y no tan inmediatos o tan apegados a la institución, en definitiva. Pero bueno, capaz que con esto damos como por finalizado el tema en sí, si bien obviamente no queda finalizado, sino que quedan muchas puntas para poder analizar, pero sí capaz rápidamente podemos presentar, y de nuevo te paso la pelota, Mauri, para presentar el último número de la revista Compromiso, que entre otras cosas incluye un análisis sobre la huelga general, en tanto es el número que estuvimos circulando durante el mes de junio. Perfecto. Vamos presentando entonces este nuevo número de Compromiso, el número del mes de junio, donde justamente, como para nosotros la huelga general tuvo un carácter central, y para nosotros es una herramienta de la clase obrera que tiene plena vigencia, lo queríamos reflejar en este nuevo número, a 40 años del golpe de Estado y la huelga general, solo la lucha define. En primer lugar, empezando con un poco las distintas secciones que estamos presentando en este número de Compromiso, tenemos una editorial que se plantea, es una utopía el socialismo, donde justamente es una editorial que lo que busca es reflejar
el socialismo es una necesidad objetiva e histórica que tenemos para llevar adelante el conjunto de los trabajadores como sujeto histórico destinado a romper las cadenas de la explotación capitalista. En un segundo lugar tenemos un artículo que se llama El mundo del trabajo, por un 1 de mayo de los trabajadores, basta de conciliación, donde venimos a justamente reflejar un poco el modelo de conducción sindical que es para nosotros, por qué disputamos nosotros los sindicatos, justamente a plantearnos la necesidad que tenemos de disputarles la dirección de los sindicatos a aquellas corrientes oportunistas que se plantean desde una posición de neutralidad, que en definitiva no hacen más que hacerle el juego a las patronales y a la burguesía y al Estado en su conjunto, en defensa de los intereses de las clases dominantes, perjudicando a los trabajadores con ese modelo de conciliación, de negociación constante. Justamente lo que hacemos en este artículo es marcar un poco un análisis, una síntesis de lo que fue el acto del 1 de mayo y expresar un poco nuestras posiciones acerca del mismo. Por otra parte, en una siguiente sección tenemos la sección de Barrios en Movimiento, donde tenemos un artículo que se llama La pobreza en el Uruguay, una realidad en ascenso, que en este artículo lo que buscamos es expresar un poco las distintas realidades que se vienen desarrollando en nuestro país en cuanto a la pobreza. ¿Por qué nos centramos en la pobreza particularmente? Porque es algo que viene en ascenso en nuestro país. Viene en un ascenso marcado, no solamente producto de los 2 últimos años de pandemia, sino que es una tendencia generalizada que se da de forma creciente al alza de hace bastante tiempo. Es un análisis que refleja un poco algunos datos concretos acerca de la pobreza en cuanto a determinados índices económicos, pero también a las necesidades básicas insatisfechas que tiene la población, donde vemos la cantidad enorme de uruguayos que concurren a ollas populares porque no tienen para comer, que tienen que concurrir a distintos merenderos los chiquilines, cómo se concentra esta pobreza particularmente en las capas ¿Cómo esto se vincula también a lo que ha sido la pauperización del trabajo en general, ¿no? A nivel de nuestro país, porque vos decías tal cual, no tiene que ver solamente con los últimos 2 años de gobierno y el ajuste que estamos viviendo hoy, sino que es un ajuste sostenido a lo largo de los años. Cada vez tenemos peores empleos, los empleos se reciclan, perdés un trabajo y el que conseguís es peor, en peores condiciones, y eso lo único que genera son peores condiciones de vida concreta para los trabajadores, para las grandes mayorías. Mientras, por otro lado, ya sabemos que los dueños de los medios de producción cada vez se enriquecen más, ¿no? Obviamente. Las dos caras. Sin lugar a duda, como mencionás vos ahí, Vale, justamente el proceso de la pobreza justamente se da como parte del empobrecimiento de la pauperización de la clase trabajadora, expresado justamente en la precarización de las condiciones de trabajo, del desempleo, del aumento del desempleo y de la flexibilidad laboral también que buscan imponer las clases dominantes, aumentando su ejército de reserva para presionar el salario a la baja al conjunto de los trabajadores. También tenemos, por otro lado, un análisis que realizó el compañero Guillermo Morín sobre el cierre de una de las fábricas metalúrgicas en nuestro país, ubicada en el barrio Peñarol, que particularmente es la empresa Sinter, que dejó a más de 180 trabajadores sin sus puestos de trabajo, ubicada en una zona neurálgica de Montevideo, en un barrio obrero como lo es Peñarol, una fábrica que, como decíamos, daba trabajo a 180 personas, pero a su vez generaba un montón de puestos de trabajo de forma indirecta, que fue justamente un impacto bastante importante para el barrio. En este proceso continuado de cierres de empresas, de fábricas, etcétera, estuvimos conversando con la lucha que venían llevando adelante los compañeros de la metalúrgica Sinter, en esa misma línea que buscamos reflejar los distintos conflictos que llevan adelante, mostrar nuestra solidaridad a través del periódico Compromiso, a través de la revista Compromiso, y levantar los distintos conflictos que llevan adelante los trabajadores. En esa misma línea, la sección Los Protagonistas consta de una entrevista a los compañeros Jonathan Contreras y Robert Pouso del Sindicato de los Orchantes, que pertenece al grupo Bimbo, una entrevista donde nos comentaban acerca del conflicto que estaban llevando adelante, producto de persecución sindical que se viene desarrollando hace bastante tiempo en una fábrica también que está ubicada en el barrio Peñarol,
vemos justamente cómo una patronal que pertenece a un grupo económico internacional reprime a los trabajadores organizados y sindicalizados, buscando amedrentarlos y romper con la organización de los trabajadores, justamente para generar su debilitamiento y de que estos, al estar más debilitados, al debilitar la herramienta sindical, puedan avanzar sobre sus condiciones de trabajo. Después tenemos también una declaración del colectivo de artes en la escuela, que es una declaración bien interesante, donde los compañeros profesores de artes en la escuela reflejan un poco la realidad material acerca de las condiciones de trabajo que tienen, contando acerca de sus problemáticas, de la desregulación, acerca de la función que cumplen, y justamente es un artículo que para nosotros es bien importante porque refleja de forma concisa y contundente la situación que sufre, que llevan adelante en este colectivo. Por otra parte, tenemos un artículo de carácter más teórico que está dentro de la sección Vuelos de altura a 49 años del golpe de Estado y la huelga general. Justamente nos parecía de suma importancia, de suma trascendencia poder conversar un poco, así como lo estamos haciendo en el video. Van a encontrar una síntesis un poco de lo que veníamos conversando en el video acerca del proceso de desarrollo de la huelga general, reivindicando la huelga general como herramienta de lucha y sobre todo los distintos elementos que veníamos conversando ahora en el video, que también se los recomendamos para que lo puedan leer. Y también tenemos por otra parte la sección del columnista invitado, en este caso llevada adelante por el sociólogo Martín Rodríguez, titulada Sustentabilidad para algunos, la práctica de la responsabilidad social y empresarial en la construcción de la Escuela 294. Acá justamente es lo que vemos un proceso de privatización en la educación de manera indirecta, si se quiere, no tan indirecta a veces, en realidad, donde vemos justamente el chanchullo que hacen las distintas empresas, ¿no? A través de sus prácticas de responsabilidad social empresarial, interviniendo en construcción de distintas escuelas, por ejemplo, para de esta forma ahorrarse una cantidad enorme de impuestos al Estado, que son en definitiva los que terminamos cubriendo luego los trabajadores, en realidad, porque el Estado sigue recaudando y recauda justamente sobre directamente a los trabajadores en impuestos que pagamos nosotros sobre nuestro salario o en impuestos justamente que pagan las empresas extraídos a través de nuestra plusvalía. De esta forma vemos cómo las empresas se amasan millones ahorrándose enormes sumas de dinero, producto de su intervención social, su aporte, entre comillas, ¿no? Que hacen a la comunidad, por así decirlo, como les gusta mencionarlo a ellos, de esas obras de caridad, que en definitiva tienen un interés concreto, que es su propia rentabilidad. O sea, de esto no nos podemos sorprender, pero lo que sí este artículo lo analiza de forma, de una perspectiva sociológica, con muchos datos que aporta que están muy interesantes en ese sentido, para ver ejemplos concretos, materializados. A veces lo podemos hablar, pero un poco en abstracto, pero acá lo hemos reflejado en una realidad concreta y contundente. Y por último tenemos la sección de La Torre de Papel, en la contratapa de la revista, donde justamente hacemos una reseña histórica y comentamos un poco acerca de Víctor Jara. Para nosotros, como lo decimos siempre, fundamental y de compromiso lo queremos llevar adelante siempre, llevar adelante las expresiones culturales de artistas que estuvieron fundidos dentro de la clase obrera, que fueron ellos mismos los que llevaron adelante expresiones culturales en reivindicación del conjunto de los trabajadores y que dieron su vida a la causa más noble de todas, que es la transformación de la realidad. Por eso es que en este número le hacemos un homenaje también a Víctor Jara. Bueno, buenísima la presentación, Mauri. Y bueno, como siempre les decimos, gracias por llegar hasta acá, hasta el video. Si quieren tanto conseguir Compromiso como el libro que mostramos hoy de Gustavo, cómo ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través mismo de los comentarios en este video o de nuestras redes sociales que están pasando por ahí abajo del videíto. Como siempre, lo que más nos interesa también es poder interactuar y conocer también las opiniones de quienes están del otro lado y que nos están viendo. Así que, como siempre, queda hecha la invitación. Así que los invitamos, en primer lugar, a que puedan adquirir Compromiso, porque es la revista que pone a los trabajadores primero, es la revista que está al servicio de la clase trabajadora, que levanta los conflictos, que habla sobre lo que las distintas revistas nos hablan. En Compromiso lo hablamos, es una revista que está al servicio de los trabajadores. Por eso le invitamos a que la puedan adquirir, se pueden contactar con nosotros a través de las distintas redes,
tiene un costo de 20 pesos, es una baratija, la pueden adquirir y como siempre los invitamos a intercambiar, a comentarnos sobre los videos, qué les pareció, si quieren que hablemos de algún tema, si tienen cosas para discutir, a suscribirse al canal de YouTube y a las distintas redes para poder seguir intercambiando. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video, ¿vale? Y en la militancia del día a día. Nos vemos Chao, en breve. Hasta luego. chao.